Dios le continúe bendiciendo, hermanos en el Señor, que el Todopoderoso les bendiga. Tenemos el privilegio de poder traer una pequeña reflexión. Permítame enseñar un poquito de la palabra del Señor para que juntos disfrutemos. Ahí hay un tema que dice que no te engañen. Ese es el tema que vamos a estar desarrollando. Que no te engañen. Y estaremos en Apocalipsis capítulo 11. En Apocalipsis capítulo 11, versículo 3, dice la palabra del Señor, y daré, dice la Biblia, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Verso 6. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. ¡Qué poder, verdad! Tan grande. ¿Cuándo va a suceder esto? ¿Cuándo va a acontecer? ¿Cuándo va a pasar? ¿Será que va a venir? ¿Será que algún día tendrá que ser esto que se habla aquí? Claro, esto tiene que acontecer porque es una profecía. Es algo que Dios lo dejó, es algo que no se ha cumplido. Hay profecías cumplidas y hay profecías no cumplidas. Esta es una profecía no cumplida, que esto definitivamente va a acontecer después del arrebatamiento de la iglesia. Cuando la iglesia se vaya al cielo, a eso se le llama el rapto de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia, el arrebatamiento de los redimidos. En 1 Tesalonicenses nos habla de eso. También en 1 Corintios capítulo 15 nos habla de eso. Y cuando venga el arrebatamiento de la iglesia, entonces, mientras la iglesia esté en el cielo, que está a punto de ser arrebatada la iglesia, usted tiene que entender eso. La iglesia está a punto de ser arrebatada al cielo. Y cuando la iglesia sea arrebatada al cielo, en la tierra va a haber dolor, va a haber hambre, va a haber mortandad, va a haber guerra. Va a aparecer el anticristo, según Apocalipsis capítulo 6, versículo 1 y versículo 2. Aparece el anticristo y él va a ser definitivamente el líder de este mundo, el presidente de este mundo, y viene dolor a la tierra. Eso se le llama la tribulación. La tribulación consta de 3 años y medio y la gran tribulación consta de otros 3 años y medio para que se cumplan 7 años o para que se cumpla una semana, según la profecía de las 70 semanas de Daniel en la 70ª semana de las 70 semanas. Entonces se cumple una semana, así que está compuesto, la tribulación y la gran tribulación está compuesto en una semana, partido en 2, entre mitad de una semana y mitad de la otra semana. La primera mitad de la semana se le llama la tribulación y la segunda semana se le llama la gran tribulación. Es aquí donde va a aparecer Apocalipsis 11 en acción, con los 2 testigos, con los 2 candeleros, con los 2 profetas que van a aparecer. Por eso es que hoy no podemos hablar de profetas, por eso es que hoy lo hemos dicho por miles de ocasiones, que no hay profetas, y los que se llaman profetas porque quieren, se llaman profetas en su orgullo, se llaman profetas en su carne, se llaman profetas porque así les pegó la gana de llamarse profeta, pero ya no hay profetas. Eso lo podemos tratar a la luz de la palabra del Señor. Muy fácil, si vamos a comenzar hablando de eso, porque no voy a hablar de los profetas de hoy, charlatanes, ladrones, adivinos, brujos, hechiceros. Entonces yo no quiero hablar de eso, pero déjeme aclararle, porque tenemos muchos hermanos nuevos en el evangelio, en el mundo entero, y hay que enseñarles también a ellos. Y según Lucas capítulo 16, en su versículo 16, dice la palabra del Señor: la ley y los profetas eran hasta Juan. Estamos en Lucas capítulo 16, versículo 16. La ley y los profetas eran hasta Juan. ¿Y quién era Juan? Juan fue el último profeta. Entonces, si Juan fue el último profeta, ¿cómo es que hay más profetas hoy? Aunque lo defiendan a capa y espada, aunque lo defiendan torciendo los textos sagrados, aunque lo defiendan torciendo los textos de la Biblia,
no pueden tener certeza de que hay más profetas. Dios dice aquí, la ley y los profetas eran hasta Juan. Juan fue el último profeta. ¿Quién era Juan? Juan era aquel mismo que bautizó a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Salvador, nuestro Rey. Fue bautizado por Juan en el río Jordán. Y Juan es aquel que le cortaron el mismo cuello. El mismo cuello se lo cortaron por declarar el pecado. Se enojaron con él y pidieron la cabeza por verle declarado el pecado a la mamá de esta muchacha que le bailaba al mismo rey. Bueno, dijimos que la ley y los profetas llega hasta Juan. Y hasta ahí, Juan es el último profeta y de ahí para acá no hay más profeta. Lo que hay es un don de profecía, pero el don de profecía no es nada que ver con el mensaje futurista que entra en el mensaje a los profetas de oficio. Nada que ver. Don de profecía es una cosa y el don de profecía no es hablar charlatanería. El don de profecía no es hablar de decir veo que enseguida vas a tener 3 negocios, te veo que estás volando hacia Europa. Eso no tiene nada que ver con el don de profecía. Los que usan eso están locos, están delirando. Lo que quieren es fama, lo que quieren es reconocimiento, pero el don de profecía no es para eso. El don de profecía, la luz de la palabra del Señor, es para esto. Dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Ese es el don de profecía en acción. Cuando tu pastor te predica, está dando el don de profecía en acción. Está profetizando con la palabra del Señor, pero basado en el don de profecía y no en el don de revelación, que es muy diferente. Para eso hay que estudiar y hay que aprender y hay que entender qué es don de revelación y a dónde entran esos dones de revelaciones. Entonces, cuando tu pastor te predica, lo que está haciendo uso es el don de profecía. El don de profecía para edificarte, hombres y mujeres. Usted va a una congregación a escuchar palabra de Dios para edificarte. Número 2, según 1 Corintios capítulo 14, en su versículo 3, usted va para que lo exhorten. Número 3, va para que sea consolado. Entonces, ese es el don de profecía en acción. El don de profecía en acción es para que seamos edificados, para que seamos exhortados y para que seamos consolados. Pero es don de profecía. Don de profecía no es te veo que el otro mes vas a tener un trabajo de ganar $25 al mes, $25 por hora, perdón, y eso no es don de profecía, eso es locura de la gente de hoy en día. Te veo que vas a tener un carro del año, un BMW del año, eso es locura completamente, eso no es don de profecía en acción. Amén. Bueno, pero dejémoslo hasta ahí y volvamos a la palabra del Señor, donde estábamos en el capítulo 11 del Apocalipsis. En el capítulo 11 del Apocalipsis encontramos que vienen 2 candeleros, encontramos que vienen 2 olivos, encontramos que vienen 2 profetas, y esos 2 profetas vienen después de que la iglesia se vaya. Usted, le repito una vez más, usted tiene que entender que la iglesia está a punto de irse, y cuando la iglesia se vaya, al tiempo aparecerán estos 2 profetas que dice Apocalipsis capítulo 11. En todo su capítulo 11 habla de los 2 profetas, de los 2 olivos, de los 2 candeleros. ¿Y por qué no necesitamos profetas hoy en día? Esa es una buena pregunta. ¿Por qué no necesitamos profetas hoy en día? ¿Y por qué Dios, a través de Lucas en el capítulo 16, versículo 16, dice que la ley y los profetas llegaron hasta Juan y que ya no hay profeta? Entonces, la pregunta es, ¿por qué no necesitamos profetas hoy en día? ¿Por qué? Le contesto a la luz de la palabra del Señor. Porque esta palabra, porque su Biblia, porque la Biblia contiene toda la profecía de los profetas. Por eso, ¿se da cuenta por qué en Lucas capítulo 16, versículo 16, Dios habla de esa manera, de que la ley y los profetas llegaron hasta Juan? Y quizás usted se hace una pregunta, ¿por qué no necesitamos profetas hoy en día? ¿O por qué ya no hay profetas hoy en día? ¿Por qué ya no hay profetas hoy en día? Le dije hace un momento, le di la respuesta, porque la Biblia contiene toda la profecía de los profetas. Porque la Biblia contiene toda la profecía de los profetas. Por eso no hay profeta. Aquí está la profecía de Dios. Aquí está lo que los profetas dijeron. El mensaje que Dios puso en los profetas, aquí está.
Esta es toda la profecía de los profetas, está aquí. Por eso no necesitamos profeta. Usted no necesita que un profeta le profetice. Vaya y lea la palabra del Señor. Y como le dije, que cuando se habla a la luz de la palabra. Entonces, vayámonos a la palabra. En Hebreos capítulo 1, y en su versículo 1 y en su versículo 2, dice la palabra del Señor. Repito, ¿por qué no necesitamos profeta? Porque la Biblia contiene toda la profecía de los profetas. Por eso no necesitamos profeta. ¿Qué dice la Biblia? Mire esto. Hebreos capítulo 1, dice la palabra del Señor: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Todo el Antiguo Testamento Dios lo habló por medio de los profetas. Dios ponía el mensaje en los profetas. El profeta iba a la ciudad, el profeta iba al pueblo, el profeta iba a la nación, el profeta iba al rey, el profeta iba al pueblo y entregaba el mensaje de Dios, de la profecía. El mensaje de los profetas del Antiguo Testamento era un mensaje futurista, era un mensaje que se entregaba a un profeta de oficio, y él se entregaba ese mensaje futurista. Y por eso dice Dios en Hebreos capítulo 1, versículo 1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Pero ahora en el Nuevo Testamento ya no los habla por profetas. Por eso usted no crea en los profetas de hoy en día. Los profetas de hoy en día se comieron un pedazo de tocino de cerdo frito, freído, y otro día, una vez que les hizo la digestión, amanecieron siendo profetas. Son mentirosos, son hechiceros, son adivinos. No les crea, no les crea, no les crea. En este tiempo Dios no los habla por profetas. Mire lo que dice la Biblia. Usted tiene que entender a la palabra del Señor, no palabra de hombre. La Biblia dice en el versículo 2, y en estos postreros días está hablando después de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Y en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo. Qué lindo, ¿verdad? Y en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Ahora nos habla por medio del Hijo. Aquí está lo que el Hijo habló, desde Mateo hasta adelante. Y aquí está lo que hablaron los profetas. Los que hablaron los profetas, todo está aquí también. Así que toda la profecía de los profetas está en la Biblia. Y toda la palabra de nuestro Señor Jesucristo está aquí también en la Biblia. Estos dos verdaderos profetas, porque sí estamos esperando dos profetas. No estamos esperando la milería de profetas que hay hoy en día. Profetas en Centroamérica, profetas en México, profetas en el Caribe, profetas en Latinoamérica, profetas en Europa, profetas en Asia, profetas en todas partes. Que el Señor los reprenda a esos hechiceros. No son profetas. Estamos esperando dos profetas, y esos dos profetas están en el capítulo 11. ¿Y sabía que vienen a profetizar por 1260 días? A eso vienen. Vienen a profetizar por 1260 días. Vienen a profetizar por 1260 días. Y cuando ellos vengan a profetizar por 1260 días, la iglesia no está en esta tierra, los redimidos no estamos en esta tierra, los santos no estamos en esta tierra, no estaremos más en esta tierra, estaremos en el cielo con nuestro Dios, con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y todos aquellos que quieran dañarle a estos dos verdaderos profetas, va a salir fuego de ellos. Fuego de ellos, y los va a dañar a los que quieran hacerle daño a ellos. Estos son verdaderos profetas. Estos son los profetas verdaderos que Dios nos ha dado. Tienen el poder para traer plagas y para traer sequías. Tienen ese poder estos profetas. Tienen el poder para traer las plagas y para traer sequía. Así que por lo tanto vale la pena que hoy los guardemos para el Señor. Y estos dos testigos, estos dos profetas los van a matar. Estos dos profetas, estos dos van a morir. Estos dos profetas van a morir. Según Apocalipsis capítulo 11, versículo 10 en adelante. Estos dos profetas van a morir. Según la Biblia, según la palabra del Señor, dice 11:7, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. No los matará porque son débiles. No los matará porque la bestia ganó. Los matará porque así se tiene que cumplir la profecía. Verso 8. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Versículo 9. Y los de los pueblos
tribus, lengua y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Versículo 10. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ello y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Se van a repartir regalos. Lo que pasa en la Navidad, aquellos que celebran Navidad, aquellos cristianos que celebran Navidad y aquellos que el 25 de diciembre se reparten regalos, van a hacer algo semejante a esto, a lo que sucede, a lo que va a suceder aquí en Apocalipsis capítulo 11. Serán asesinados. Usted lo lee aquí en el versículo 11. Versículo 7, versículo 8, versículo 9, versículo 10, serán asesinados. ¿Por qué entonces Dios le llama Sodoma? Le llama Sodoma porque será un tiempo de inmoralidad como nunca se ha vivido en Jerusalén. Es terrible, será un tiempo de inmoralidad como nunca se ha vivido en Israel. Por eso es que Dios le llama Sodoma. Le llama Egipto porque será un tiempo de esclavitud terrible. De esclavitud terrible. ¿Y qué más? Y le llama también la gran ciudad. Le llama la gran ciudad porque será un término aplicado a Babilonia. Un término aplicado a Babilonia. Todo esto que Dios nos habla en el capítulo 11 es un término aplicado comúnmente a Babilonia. Entonces, ¿por qué Dios le llama Sodoma? Dios le llama Sodoma, que va a ser un tiempo como Sodoma, porque la inmoralidad va a estar, número uno, la inmoralidad. Usted tiene que entender que la Biblia dice a través del profeta Isaías que una mujer mantendrá, que 7 mujeres mantendrán a un hombre, porque va a haber mucha homosexualidad y aquí va a abundar la inmoralidad. Ya no van a haber hombres completos, pura inmoralidad, puro homosexualismo, de todo va a haber. Entonces, por eso es una Sodoma, va a haber mucha inmoralidad. ¿Y por qué va a ser como Egipto? Porque va a haber mucha esclavitud. ¿Por qué va a haber mucha esclavitud? Va a haber mucha esclavitud porque el anticristo es el encargado. Y hablar del anticristo es hablar de un cacique, es hablar de alguien que va a estar, que se tiene que hacer lo que él dice. Y cuando se habla de la gran ciudad se está hablando de un término comúnmente aplicado a Babilonia. Por eso es que se habla de esa manera. En este tiempo usted tiene que entender que Jerusalén está bajo el liderazgo del anticristo. Jerusalén estará bajo el liderazgo del anticristo en el tiempo de estos dos profetas. Y si Jerusalén estará bajo el liderazgo del anticristo en este tiempo, entonces ¿qué se espera de Jerusalén? Jerusalén se convertirá en una Sodoma. Jerusalén se convertirá en una Sodoma. Jerusalén se convertirá el centro de la inmoralidad. Jerusalén se convertirá el centro de la esclavitud. Y Jerusalén se convertirá el centro de la ciudad de Babilonia. Es terrible porque es el anticristo el que va a liderar desde Jerusalén. Aquí lo tenemos en el capítulo 11 y nosotros lo hemos leído. Pero ¿sabe qué? Que estos dos profetas no se quedarán muertos. No, es cierto que los va a matar el anticristo, pero no se van a quedar allí. Estos dos profetas se van a levantar. Por eso es que hoy en día usted ve ese montón de profetas mentirosos que andan hoy en día. Hermanos, eso no sirve para nada. No le pongas atención, no te dejes engañar. Por eso el tema que usted tiene en la pantalla es que no te engañen, no te dejes engañar. Hoy te engañan, hoy usted tiene que venir a esta palabra. Esta es la palabra del Señor. Se levantarán sobre sus pies, versículo 11. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Y usted tiene que entender que así como lo vio el mundo entero cuando los mataron, cuando los mató la bestia, cuando los mató, así también el mundo entero lo va a ver cuando ellos se levanten, cuando ellos resuciten. Cuando ellos resuciten después de 3 días y medio, se van a levantar. No van a quedar ahí pudriéndose sus pedazos y van a quedar el mundo. El mundo se va a reír por 3 días de ellos, por 3 días. Por 3 días de ellos se van a reír, y por eso se van a reír, porque van a mandar regalos por todas partes. Mas sin embargo, el mundo entero los va a ver cuando la voz de Dios desde el cielo los llame para que se levanten. Aquí en el versículo 11 Dios les llama, les levanta, que se levanten, que se levanten. Oiga bien lo que dice el versículo 11. Después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies. El diablo no se va a reír de ellos para toda la vida.
Se va a reír de ellos con el mundo entero solamente por 3 días y medio. ¿Y qué va a pasar después de que se levanten? Van a subir al cielo semejante a lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en el Monte de los Olivos, allá en el libro de los Hechos, donde los ángeles y la gente que estaba ahí miraron, la gente que estaba ahí, los varones que estaban ahí, miraron cómo el Señor Jesús fue levantado en una nube blanca al cielo y la nube lo cubrió y nunca más lo volvieron a mirar. Así va a pasar con estos dos profetas. Estos dos profetas, después de que los maten, 3 días y medio van a estar muertos. Después Dios va a dar la orden de que se levanten, y después de que se levanten ellos van a subir al cielo. Versículo 12, en el versículo 12 dice: y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. ¡Qué lindo! Y oyeron una voz del cielo, estoy en el versículo 12, que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. El mundo entero los va a ver cuando se levanten y cuando la nube los lleve al cielo, semejante a lo que pasó con nuestro amado, con nuestro Señor, con nuestro Rey, con nuestro Salvador. Lo mismito va a acontecer con estos dos profetas. Van a subir al cielo en una nube. El mundo entero lo va a ver con la pantalla de su telefonito, con la pantalla de su iPhone, con la pantalla de su tablet, con la pantalla de una televisión, con las pantallas que van a ver en las carreteras en abundancia en aquel día. La van a ver que estos dos profetas se van a levantar de entre donde estaban muertos en la plaza, y luego se van a levantar y una nube los va a llevar al cielo. Y después de que ellos suban al cielo, viene un castigo terrible a la tierra, viene un castigo bárbaro, porque no quisieron escuchar a estos dos profetas que traían señales, que traían prodigios, que podían derramar fuego, que fuego salía de su boca, que podían traer sequía, que podían traer hambre, que podían traer de lo que quiera. Mas sin embargo la humanidad quiso creer a la bestia, una nueva oportunidad demostrando Dios de su poder desde el cielo por medio de los dos profetas a la humanidad. Mas sin embargo la humanidad no va a entender. ¿Por qué no va a entender? Porque hoy es más fácil entender, porque tú tienes al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está en la tierra. El Espíritu Santo está en la tierra y los convence de pecado. Por eso es que entendemos hoy en día, porque el Espíritu Santo está con nosotros. Mas sin embargo, como ellos no van a obedecer, entonces dice la palabra del Señor en el versículo 13: en aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron un número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Volviendo a las mismas palabras de que Dios dijo que toda rodilla se doblará de lo que esté en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua va a confesar que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Claro que sí. Entonces aquí dieron gran gloria a Dios. Van a dar gran gloria a Dios. Gloria a Dios porque estos se levantaron. Van a exaltar el nombre de Dios porque estos profetas se levantaron. Van a exaltar el nombre de Dios cuando vean el terremoto y la ciudad partida y temblando y destruyéndose por todas partes. Van a dar gloria a Dios. No necesitamos nosotros ver que una ciudad se parta. No necesitamos nosotros ver que la tierra se raje. No necesitamos nosotros ver que las multitudes se mueran. No necesitamos nosotros ver que vengan los tsunamis. No necesitamos nosotros que vengan los terremotos y los temblores para darle gloria a Dios. Ahora tú estás dándole gloria a Dios. Usted tiene que darle gloria a Dios en todo tiempo. En momentos de abundancia, de escasez, de enfermedad, de salud, de muerte y de vida, de salud y enfermedad, tenemos que darle gloria al Dios del cielo. Aunque los demonios se opongan, tenemos que darle gloria al Dios del cielo. La Biblia contiene toda la profecía de los profetas. Que no te engañen. Hermano guatemalteco, hermano salvadoreño, hermano hondureño, hermano nicaragüense, hermano beliceño, hermano costarricense, hermano mexicano, que no te engañen. Que no te engañen. Aquí la Biblia contiene toda la profecía de los profetas. Que no te engañen, ya no hay más profetas. No escuches profetas, son adivinos. Lo que hacen es adivinarte. Están adivinándote. Esta Biblia, tu Biblia, mi Biblia, contiene toda la profecía de los profetas. Toda la profecía de los profetas. Y por eso Dios, según Dios, a través de Lucas capítulo 16, versículo 16, la ley y los profetas llegó hasta Juan. Y ya le expliqué quién era Juan, el último profeta, y no hay más profeta. Y por eso es que toda la palabra del Señor, la Biblia, contiene toda la profecía de los profetas. Toda la profecía de los profetas está aquí. Ya se lo leí en Hebreos capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. Ahí está toda la profecía de los profetas. Mire, hermanos amados, esta es la palabra del Señor. ¿Quieres que Dios te hable? Vamos, lee la Biblia.
lo que los profetas dejaron escrito no es palabra de profeta, sino es palabra de Dios. Usted tiene que entender que todo lo que los profetas nos dejaron aquí no es palabra de profeta, es palabra de Dios. Repito, todo lo que los profetas dejaron aquí no es palabra de profeta, es palabra de Dios, que Dios autorizó a los profetas a hablar, y ese mensaje fue el que quedó aquí. Por lo tanto, no se puede decir que es palabra o mensaje de profeta, sino mensaje de Dios. Mire lo que dice la Biblia. Vayamos a la palabra del Señor. Segunda de Pedro, y ahí en Segunda de Pedro nosotros encontramos en el capítulo 1, en versículo 19, que dice de la siguiente manera, y con esto quizás estoy terminando. Dice la Biblia, la palabra de Dios, en el versículo 19, sino con la sangre, en el versículo 19, permítame ver que estoy en Primera de Pedro, Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura. Oiga, tenemos también la palabra profética más segura. ¿Dónde está la palabra profética más segura? En los labios de Cashluna, en los labios del apóstol Argeñal de Honduras, en los labios del querubín Ronnie Chávez de Costa Rica. ¿Dónde está la palabra profética más segura? En los labios de Guillermo Maldonado, el apóstol de Miami. ¿O dónde tenemos también la palabra profética más segura? ¿En los apóstoles que tenemos en Charlo? ¿O en los profetas que tenemos en Charlo? De ningún pelagato de eso estoy hablando. Dice la Biblia, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga de vuestros corazones. También, hermanos, tenemos también la palabra profética más segura. También tenemos la palabra profética más segura. Esta es la palabra profética más segura. Que no te deje engañar, que ya no te mientan. Usted no tiene por qué dejarse engañar, porque si usted se deja engañar, si usted sigue siendo pastoreado por un profeta, si usted sigue siendo pastoreado por un apóstol, a usted se le llama un incauto, según Dios a través de Pedro, un incauto, que los indoctos te están engañando, y usted no puede caer en eso. Usted ya no puede ser, y usted ya no es más un incauto. Usted tiene la palabra del Señor, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Por lo tanto, usted no debe dejarse engañar. La palabra de Dios la tiene usted, y la tengo yo, y la tenemos todo. Que no te dejes engañar. Viene el arrebatamiento. Después del arrebatamiento viene la tribulación. Ahí va a llorar el fuerte. El hombre más fuerte se llevará las manos a la espalda, llorando como mujer encinta, como mujer embarazada, y gritará y dirá, mejor hubiese escuchado a aquellos locos, porque esta es una verdadera locura. Hermano, este es ser loco, y yo quiero de esta locura, y usted pida más de esta locura, porque esta locura es la que los hace a estar afuera de ese mundo, fuera de drogas, de alcohol, de marihuana, de ser homosexual y de lesbiana. Esta locura es la que nos hace irlos al cielo el día de mañana. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde, que nadie lo deje engañar. Para adelante. Dios bendiga el tabernáculo de poder, y Dios bendiga a todos nuestros hermanos acá en la ciudad de Charlo, allá en México, a nuestros hermanos en México, en Guatemala, en Nicaragua, en Honduras, en Belice, en El Salvador, en Costa Rica y en todas partes donde nos ven. Que Dios el Todopoderoso me les bendiga en esta lindísima tarde. Cristo viene, la iglesia se va, los santos se van al cielo, y en la tierra habrá dolor, en la tierra habrá hambre, en la tierra habrá sequía, en la tierra habrá mortandad, y mejor fuera no haber nacido. Gracias. Dios les bendiga. Feliz tarde. Será hasta la próxima. Feliz tarde, feliz noche. Que Dios les bendiga muchísimo más. Pastor Rafael Enamorado les saludó una vez más este día viernes. Amén.